hablar o compartir con ustedes de verdad mi experiencia con el disilicato de litio. ¿Por qué soluciones al día a día? Porque lo que les voy a compartir el día de hoy, de verdad, eh, es un poco y todo de lo que hemos tenido que pasar, o lo que, bueno, hemos porque hablo en plural, porque hablo por mí y por mi equipo de trabajo. Hemos tenido que pasar de verdad para poder optimizar el trabajo y poder conocer mejor el material. ¿Sí? Soluciones monolíticas para el día a día. Finalmente, yo soy un amante de estratificar, me gusta mucho la técnica sobre yeso refractario, pero las nuevas tecnologías y la inmediatez con la que todos los días luchamos para tener los trabajos nos llevan a hacer restauraciones monolíticas. Pero el detalle está en entender un poco el diente para poder hacer buenas restauraciones. Entonces, perdón, ok. Entonces quería compartir un poco de esa experiencia con todos ustedes, ¿no? Antes que nada, entonces, IMAX Press. IMAX Press es un sistema de vitrocerámicas de silicato de litio, de verdad muy, pero muy versátil. Podemos restaurar desde una simple inlay hasta una restauración completa. Y está pensada para tecnología de prensado. ¿Sí? Tenemos de verdad una amplia gama de colores, de translucidez, de opacidades, que se van a ajustar estas una a una a nuestras necesidades. Es el único sistema que tiene pastillas policromáticas, como IMAX Press Multi, ¿sí? Que estas se inyectan de manera horizontal. Un poquito más adelante vamos a hablar un poco de los tipos de inyección, que son vertical y horizontal, pero solo Multi se inyecta de manera horizontal, ¿sí? Personalmente, un segundo, me gusta trabajar a mí, eh, ¿sí? Con las pastillas HT, MT, LT y Multi para técnica de maquillaje. Las pastillas HT, como son pastillas muy translúcidas, son poco aconsejables para trabajarlas en el sector anterior, porque al tener mucho paso de luz, absorben mucha luz y por ende baja el valor. Entonces mi recomendación es utilizarlas para inlays, onlays, overlays, bonelays. ¿Sí? Las MT y las LT son óptimas para maquillaje externo. Personalmente trabajo mucho con pastillas LT, porque al tener una baja translucidez, yo puedo tranquilamente elevarlas a glaciarla a 820 grados, me va a cristalizar un poco la pastilla, pero no va a afectar en el valor, porque tiene una baja translucidez. ¿Sí? Y las pastillas MT, que son de mediana translucidez, también son perfectas para trabajar con técnica de maquillaje externo. Ojo, no afecta mucho eh, glaciarla a 820 grados, ¿no? Siempre y cuando los ciclos de maquillaje los hagamos por debajo de esa temperatura. Yo maquillo como a 710 grados aproximadamente, no le pasa absolutamente nada al disilicato porque su punto de fusión es 915 grados. 915, 920. ¿Sí? Y las pastillas multilayer se pueden trabajar también técnicas de cutback, pero al tener una pastilla que ya me está dando un plano translúcido, creería que es un poquito pérdida de tiempo poder tener que hacer una reducción para poder hacer una carga cerámica. Sí, queda muchísimo más bello, pero con una MT se puede lograr tranquilamente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo hago mucha técnica de corte o cutback con pastillas MT y pastillas LT. Las pastillas de mediana y de alta opacidad, como son las MO y las HO, están pensadas de verdad para recubrimiento cerámico cuando tenemos algún tipo de sustrato muy desfavorable. ¿Sí? Y para mí, de verdad, una de las más maravillosas y bellas que tiene el sistema son las pastillas Impulse opales. Mm, son una maravilla, o sea, son de verdad muy opalescentes, son muy bellas, pero tienen sus restricciones. O sea,
No podemos nosotros elaborar carillas monolíticas en el sector anterior con espesores muy grandes. Yo no haría, por ejemplo, una carilla monolítica para el sector anterior con un espesor superior a 0.4 con una pastilla opal, porque al ser muy opalescente, cuando interactúa con la luz, de verdad que nos da una sensación muy azul por el fondo oscuro de la boca. ¿Sí? A mí personalmente me gusta trabajar de esta manera las pastillas opalescentes, ¿sí? Elaborar unas pequeñas cofias, unas pequeñas carillas calibradas, como en 0.3, 0.4, cuando son preparaciones mínimamente invasivas. Y hacer una pequeña compensación con dentina hacia incisal, manteniendo el volumen vestibular de la pastilla, ¿sí? Posterior a eso, cocino una zona de absorción de luz, en este caso con una masa opal efecto 1, y pinto internamente con el sistema de Ivocolor. Y posterior a eso hago un recubrimiento cerámico con opal efecto 2, pero esta capa es muy delgada, la verdad. ¿Sí? Y finalizo el trabajo. Esto en boca, de verdad, no por exagerar, pero es muy parecido a unas carillas feldespáticas. Me gusta muchísimo esta pastilla, que es una maravilla. Recordemos que el esmalte del diente es opalescente. Entonces, esta pastilla, con este ligero recubrimiento cerámico y esta compensación de dentina, donde necesitamos colocarle la dentina, es necesario y se ve muy bello. Considerando que hoy vamos a hablar de restauraciones monolíticas, ¿sí? Quiero poco aclarar que cuando nosotros vamos a reproducir dientes o cuando vamos a hacer restauraciones monolíticas, tenemos que aportarle a nuestros materiales las propiedades naturales de los dientes, que son translucidez, opalescencia y fluorescencia. Tal vez me van a decir, pero Raúl, ¿cómo es posible que a una restauración monolítica le podamos dar translucidez y opalescencia? En efecto, no se puede, no puede una restauración monolítica tener translucidez y opalescencia, pero visualmente nosotros vamos a utilizar el sistema de IPS y Vocolor y vamos al ojo engañarlo y colocar estratégicamente ciertos tonos azules, ciertos tonos violetas en el plano incisal para poder dar esta apariencia. ¿Sí? Pero ahora quiero de verdad hablar y hacer un poco de hincapié en la fluorescencia. Si bien es cierto, la inmediatez con la que se viene exigiendo los trabajos día a día, la rapidez, los pacientes que viajan, no sé si en Lima también hayan, o en Perú hayan pacientes que viajan, ¿no? Y que llegaron y tienen 5 días para viajar. Entonces, no podemos nosotros trabajar o hacer una restauración estratificada que tanto quisiéramos hacer. Y la primera opción que tenemos es a trabajar con restauraciones monolíticas en circonio, ¿cierto? ¿Cuál es el problema del circonio? Ha avanzado, hay circonios translúcidos maravillosos, bellísimos, pero el circonio no es fluorescente. ¿Que eso es un problema grande? En realidad no es un problema grande, pero no deja de ser un problema, ¿sí? No me quiero dar tampoco años de santidad y decirles a ustedes que yo no he trabajado con restauraciones monolíticas de circonio, lo he hecho, pero analizando qué, el perfil del paciente. Si tenemos un paciente joven que se va a hacer restauraciones monolíticas en el sector anterior, no podemos, nuestra primera opción no puede ser una restauración monolítica de circonio, no debería serlo, porque esta persona tal vez pueda concurrir a bares y discotecas que tengan luz UV y se va a exponer a esa restauración y no se va a ver fluorescente, se va a ver oscura, ¿sí? Pero no me quiero adelantar tanto, solo quiero de verdad darles una ayuda para que puedan escoger mejor el disilicato con este estudio realizado por el doctor Johan Figueira.
el doctor McLaren y el técnico Sam Park, sí, allá por el 2015, donde ellos estudiaron la fluorescencia de los disilicatos de litio, en este caso de IMAXpress, perdón. Sí, entonces esta tablita para mí es una pero muy buena guía para poder ver y escoger mejor mi disilicato, ¿sí? Podemos ver que las pastillas de alta opacidad tienen un poco de fluorescencia. Las pastillas HT, en este caso la A2, tiene muy baja fluorescencia. Pero las HT en general son de baja fluorescencia, pero si vamos a trabajarlas en el sector anterior, que no soy muy partidario de hacerlo, no hay ningún problema, porque al ser carillas muy delgadas y muy translúcidas, la fluorescencia en el diente natural está en la dentina. Entonces, al momento de cementarlo, la restauración no se va a ver sin fluorescencia, se va a ver fluorescente. ¿Por qué? Porque la dentina es fluorescente, ¿sí? Las LTA1, las LTB1 tienen muy buena fluorescencia. Son de verdad una de las que más usamos en el día a día, LTB1, LTA1, y utilizamos también colores bleach. Pues por un poco la tendencia y un poco la influencia que hay pues por redes sociales, por televisión, de que cada día los pacientes quieren restauraciones muy altas de valor, si quieren restauraciones muy blancas. Entonces, las pastillas de recubrimiento como la MO0, que es una pastilla muy blanca, es la más fluorescente de todo el sistema. Entonces podemos ver que la pastilla Opal 1 no tiene fluorescencia, pero al trabajarla con espesores tan delgados para preparaciones mínimas, no va a afectar, ¿sí? Porque la dentina sigue siendo fluorescente. Tenemos pastillas como la MO1, que no es fluorescente, la MO2, pero acá no hay tanto problema porque son pastillas para recubrir. Y las dentinas del sistema IMAX Ceram, todas tienen fluorescencia. Tenemos masas cerámicas como el Mamelon Light, que es muy fluorescente. Entonces podemos nosotros aportarle esa fluorescencia a las restauraciones con, eh, con IMAX Ceram, las dentinas que son fluorescentes, haciendo un recubrimiento y se acabó el problema. Por eso es importante que a las restauraciones del sector anterior en circonio, ¿sí? Me gusta mucho trabajarlas como con una reducción vestibular para posterior a eso realizar una carga cerámica. Y de esa manera soluciona el problema de la fluorescencia en el circonio, sobre todo para el sector anterior, ¿sí? Entonces, bien, tenemos este caso de aquí, ¿no? Son de 2 a 22, tenemos 4 restauraciones monolíticas en disilicato de litio. Pero ¿qué pasa con el disilicato de litio de otras casas comerciales? Que su fluorescencia de verdad es un poco rara, por poder denominarla de alguna manera, ¿sí? Entonces ven un cuadrante que se ve una fluorescencia mucho más naranja y el otro cuadrante está una fluorescencia mucho más azulada. Esto en boca influye, por supuesto que influye enormemente. Aquí podemos ver, ¿sí? 4 restauraciones monolíticas, con 3 de ellas están con IMAXpress, pastilla LTA1, y únicamente esta está con una pastilla de otra casa comercial, LTA1. Como vieron en la imagen preliminar, visualmente el croma y el valor no afectan, no hay mucha diferencia entre croma y valor de esta pastilla con la de IMAXpress. Pero luego, al momento de la cementación y al momento de exponer esta restauración a una luz UV, tenemos un problema. ¿Que esto se ve estético? No. ¿Que es un problema gigantesco? Tampoco. ¿Que es un problema menor? Sí. O sea, no deja de ser un problema. Porque este paciente, desde mi experiencia, va a tomarse un selfie en el bar, luego de que se hayan reído en grupo con los amigos, y se lo va a enviar al clínico y le va a decir, Doc, ¿qué pasó acá? Mire,
tengo este problema. ¿Y qué va a hacer el clínico? Aló, Raúl, mira, tengo este problema con el paciente, ¿qué pasó acá? Entonces, mi recomendación de verdad, solo para aclarar, no soy vendedor, no trato aquí de convencerlos a usar un sistema. Mi objetivo de verdad es compartir mi experiencia con IMAXpress. Ya llevo algún tiempo trabajando con el sistema, me funciona perfectamente para casi todo lo que he necesitado, entonces no tengo necesidad de buscar otro sistema cerámico. Con este siento que me va bastante bien y seguiré trabajando con él. Y lo conozco también que ya escojo fácilmente mi pastilla las pastillas para los casos que se me presentan, ¿no? Entonces, la imagen de la derecha, podemos ver a esta chica, probablemente esas dos restauraciones son de circonio. Así se ve el circonio bajo luz UV, morado, oscuro. Entonces, se imaginan estar en una disco y de pronto ver una niña muy linda que se les acerca y se les sonríe, pumba. Se nos acaban las ilusiones a nosotros los técnicos y los odontólogos que estamos en este mundo, donde lo primero que vemos son los dientes, ¿cierto? Si desean acá en este punto hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, podemos hacerlo. O continúo, Jimmy o Abel, ahí que me colaboren, por favor. Recomendamos en todo caso a los participantes hacer las preguntas por el chat y creo que al final podemos absolverlas. Ah, ya, excelente, 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 entonces avanzamos. Entonces, si bien es cierto, IPS IMAXpress es un sistema de vitrocerámica de silicato de litio pensada para tecnología de prensado, ¿cierto? Y últimamente he visto a muchos colegas trabajar con estas prensitas manuales que funcionan, o sea, la inyección va completa, la inyección está bien, es cierto. Pero que hay diferencias entre inyectar una pastilla de IMAXpress en un horno con vacío, independientemente de la marca, a inyectarla con una prensa manual. Hay mucho problema. Les cuento un poco lo que me pasó. Acá tenemos un mismo caso inyectado con una misma pastilla. Podemos ver que un central tiene el valor altísimo y la pastilla era una LTA2. La inyectamos en una prensa manual y tenía este problema. Entonces, algo le está haciendo falta a estos sistemas de inyección. O sea, hay un problema evidente, que funciona, que inyecta perfectamente sí, pero que altera el croma, altera el color de las pastillas con las que va a inyectar también. Y eso es un problema, por supuesto que es un problema. Porque cometemos también el error de luego llamar al proveedor y decirle, mire, inyecté este de aquí, pero o sea, me dio a uno, no era la dos que había pedido. Estaba bien al principio, bueno, ¿qué hicieron mal? Entonces, cuando se me presentó este problema, dije, bueno, o sea, algo está pasando acá. De pronto empecé a escuchar a grandes profesores como Iván Ronald, como Oriol de la Mata, que han hecho pruebas igual, y entonces los problemas son aún mayores. Tenemos estas tres carillas inyectadas en HT-A1. Escogí una pastilla de alta translucidez para poder ver si se está cristalizando bien o no en los hornos de desencerado para prensar manualmente. Y en efecto, no hay una buena cristalización. Y hay presencia, pero en abundancia, de burbujas, de microburbujas internas en las restauraciones. ¿Qué pasa con que tengamos presencia de microburbujas internas? Reduce la resistencia flexural de la restauración. Entonces,
lo más probable es que o al momento de estarla trabajando o al momento de la cementación, estas se fracturen. Y eso ya es un problema. Acá nomás, visualmente estamos viendo que les explico un poco, A y B son inyectadas en hornos con vacío. A fue inyectada en un horno EP3010 con vacío y el sistema de inyección mecánico del propio del horno. Y B fue inyectado con un horno con vacío, pero el sistema de inyección es por bares de presión, con un compresor. Entonces, visualmente hay una ligera, pero muy ligera, cambio cromático. Podemos ver que A tiene un color mucho más cálido, mucho más parecido al de un A1, y B está ligeramente, pero muy ligeramente más alto el valor. B no tiene presencias de microburbujas internas, o sea, el vacío cumplió su función. Entonces, está bien trabajar con pastillas, con hornos que tengan vacío, ¿sí? Ahora, yo siento que si hay una diferencia entre un horno, un 3010, con otro horno de algún tipo de inyección, porque los hornos de Ivoclar, por lo menos para las pastillas de Ivoclar, tienen ya una configuración para cada tipo de pastilla, ¿sí? Tienen un programa para las HT, para las MT, para las LT, para las MO, para las HO. Y he estado yo presente durante el ciclo de inyección y veo cómo el horno varía ligeramente la temperatura entre ciclos y ciclos, porque hace algunos ciclos de vacío. Y entre ciclo y ciclo altera ligeramente el vacío. Estamos hablando de que el punto de fusión del disilicato de litio de IMAXpress es 915 grados, pero en ocasiones lo eleva él a 920 y en otras ocasiones lo baja a 910, 905. Entonces, me parece, me parece buenísimo poder trabajar con un horno que nos garantice que el color final de la restauración, o sea, al final de la inyección, no salga alterado. Pero no es grave el problema con B. O sea, es ligero, es muy ligero. Pero con C, que fue inyectado con una prensa manual, el problema sí es visible, sí es evidente. O sea, me atrevería a decir un poquito grave porque tal vez nosotros al momento de seleccionar la pastilla ya pensamos en, en un protocolo de maquillaje. Por darles un ejemplo. Ok, voy a escoger la pastilla LTA1. Sí, el color final de la restauración es A2. Ah, ok, listo, voy a hacer 3 ciclos de maquillaje y uno de glaseado. Pero de pronto la restauración sale mucho más alto el valor. ¿Qué nos toca hacer? Maquillar más veces, tardarnos más, y ahí ya nacen los problemas. ¿Sí? Mi, mi recomendación de verdad, si funciona, en efecto, funciona bastante bien, pero tratemos o busquemos la manera de trabajar o de inyectar nuestros cilindros con hornos que tengan vacío para evitar estos problemas. ¿Funciona? Sí, funciona. La inyección sale completa, pero los problemas son evidentes y son mucho más graves. ¿Sí? Y tenemos que pensar siempre en el cliente final, que es el paciente. Entonces es importante el bienestar del paciente. Ese es el objetivo final. No queda, o sea, aparte de quedar bien con el clínico, el objetivo final es que el paciente se vaya con unas restauraciones con las que se sienta contento y que logren perdurar en el tiempo. Entonces, igual, hice otro, o sea, seguí haciendo unas pruebas y en el mismo anillo inyecté estos discos que están calibrados entre 0.6, 0.5 y 0.4 milímetros para poder ver un poco mejor la cristalización del, del disilicato, ¿sí? Entonces, en el lado izquierdo de la pantalla tienen o sea, estas fueron inyectados en el horno en el 3010, ¿sí? Y podemos ver que tiene una cristalización muy óptima, ¿sí? Podemos ver
casi que con claridad la línea negra que se trazó allí de manera horizontal. Pero del lado derecho tenemos estos discos que fueron inyectados con la prensa manual. Y, pues, o sea, y acá en la imagen debo reconocer que no le hace, de verdad no le hace honor, la foto no le hace honor a la realidad. La cristalización de verdad que es muy mala y internamente tiene demasiados poros, pero son muchos los poros y quedó mucho más blanca. Ahora, decían, no, pero es que lo puedes meter al horno a un programa de cristalización. Sí, pero no es el objetivo. Y tampoco con sometiéndolo a esta cristalización o segunda cristalización, porque recordemos que al momento de inyectar ya la pastilla pasó por un proceso de cristalización cuando se derritió, someterlo a otro, no creo que sea la mejor opción. Quisiera de verdad hacer hincapié en tratar de cambiar un poco esta realidad y si vamos a inyectar, trabajemos con hornos que tengan vacío. Entonces, uno de los problemas también grandes que que tenemos en el día a día es la capa de reacción. Qué difícil que es recuperar los anillos y que estos tengan una capa de reacción muy gruesa. Es un problema y que nos quita mucho tiempo porque tenemos que estar muchos minutos en el arenador. Tenemos que cortar las restauraciones, pasarles una piedra, regresar al arenador y seguir allí. Pero es un poco irónico pensar que esto se resuelve de manera muy fácil. ¿De qué manera vamos a solucionar el problema de la capa de reacción en las inyecciones? Muy sencillo. Y esto está en el manual de uso de Ivoclar. Los hilos de cera que van a ser el canal de inyección no deben estar por debajo de 0.2 milímetros, de 0.5, de 2, perdón, de 2.5 milímetros. A mí me gusta mucho trabajar con 3.0. Me parece que es muy óptimo. ¿Sí? Y la longitud, o sea, el largo debe ser mínimo 3.0 y máximo 8.0 milímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Yo era uno de los principales promotores, tal vez, de poner 10 o 15 unidades en un solo anillo y colocar unos bebederos así, súper cortos, casi que pegados a la base del anillo. Y en efecto, salían las restauraciones completas, salían bastante bien, salían perfectas, pero retirar esa capa era un trabajo inmenso. Y me sentí un ganador, porque pensaba, ok, con una sola pastilla logré inyectar 10 15 unidades, es un golazo. Pero luego el tiempo de procesar esas restauraciones era tan largo que no sabía cómo resolver el problema de la capa. Hasta que, pumba, gracias a un amigo, se puso a estudiar un poco esto, me compartió el dato, fui, lo corroboré, lo revisé, empecé a cambiar esto y les digo que se resuelve el problema. El bebedero tiene que ir siempre en el punto más grueso en dirección al flujo de la cerámica. Para garantizar que la inyección sea óptima, sea precisa, sea la mejor, no les recomiendo colocar espesores por debajo de 0.3 milímetros. ¿Sí? Tienen que ser por lo menos 0.4 para garantizar la inyección. Colocar el bebedero siempre en el punto con más volumen, el más grueso de la restauración. Y siempre en el sentido al flujo de la cerámica. Recordemos que el disilicato cuando se derrite es un material es muy viscoso, ¿sí? No es líquido. Entonces necesitamos que el flujo de la cerámica sea amplio para que facilite el ingreso a la restauración.
Acá están estas imágenes referenciales, ¿no? Las capturé y las saqué del PDF, del PDF del manual de uso de Ivoclar, ¿sí? Y acá más o menos están unas imágenes referencial de lo que les decía en dirección al flujo del, de la cerámica, ¿sí? Entonces la recomendación es que sea más o menos 45 grados, eh, que así, o sea, que sí, que no, la cara vestibular por lo general siempre hacia la pared del anillo, no hacia adentro, porque esto va a limitar el flujo de la cerámica hacia el borde, ¿sí? No colocar las restauraciones justo en la mitad, siempre si colocamos una, colocar un hilo de cera al otro lado para que haya un equilibrio al momento del prensado. Sí, son de verdad detalles muy mínimos que siempre han estado allí, pero muchas veces cometemos el error de comprar el muñequito de Lego, intentar armarlo, nos empiezan a sobrar las piezas, no nos empieza a encajar y recién recurrimos al manual. Cuando debemos hacer lo contrario, recurrir al manual y empezar a armar el muñequito de Lego. Igual pasa con nuestros materiales. He cambiado un poco porque trabajo mucho con yeso refractario. Entonces, cada yeso tiene su especificación para desgasificado y para el tratamiento previo a la carga cerámica. Entonces, me he educado un poco en ese sentido y de verdad que recurro primero al manual para luego hacer las pruebas, ¿no? Igual, somos latinos y un poco ese instinto nos lleva a hacer las cosas siempre por donde hacer lo que dicen que no tenemos que hacer, pero no es justificación. Tenemos de verdad que recurrir primero a los manuales de uso de los materiales. Entonces aquí están, estas restauraciones están recién salidas del arenador. La recomendación del fabricante es eliminar el revestimiento con perlas de vidrio. Acá, por lo menos en Ecuador, es muy complicado conseguir perlas de vidrio, o sea, es una verdadera odisea, o hay que traerlo bajo pedido. Entonces yo la mayor parte del revestimiento trato de quitarla con óxido de aluminio y ya lo que queda cerca de la restauración con perlas de vidrio cuando tengo perlas de vidrio. Cuando no, óxido de aluminio. Ahora que también hay un estudio que dice que efectivamente que el óxido afecta a la resistencia friccional de la restauración. No he tenido hasta ahora problemas trabajándolo así. Ya llevo algo más de 9 años trabajando con el sistema de la misma manera y no he tenido problemas. Entonces, quizás en 2 años o en un año o en unos meses haya cambiado de opinión. ¿Por qué? Porque he tenido que experimentar algo diferente. Pero por ahora, este es mi día a día, esto es lo que venimos haciendo. Lo hacemos con óxido de 50 micras y nos va bastante bien. Me dan un segundito y que... Ok. Entonces, las nuevas tecnologías nos invitan a trabajar con carillas y coronas impresas. Print and Press lo venimos aplicando en el laboratorio ya hace algunos meses con resultados de verdad muy favorables. Reduce un poco el tiempo de trabajo porque la mayor parte de los casos de restauraciones monolíticas que hago, trato de que sean enceradas a mano. ¿Sí? Me gusta mucho encerar, primero porque me ayuda a mejorar un poco la morfología de los dientes. Incluso es una buena práctica para luego poder estratificar. Entonces, eh, ahora todos los días salen materiales nuevos, todos los días salen impresoras nuevas, todos los días van mejorando el micraje, todos los días van mejorando las superficies. Y en este caso, nosotros hace ya un poco menos de 8 meses estamos trabajando con coronas y carillas impresas para poder inyectarlas.
Pero en este tiempo, material nuevo, tecnologías nuevas, curva de aprendizaje nueva, y nos encontramos con una serie de problemas, ¿sí? Fueron una serie de problemas uno tras otro, los anillos se fracturaban, la resina no era una resina calcinable, luego cada resina tiene su, su, su porcentaje mayor en unas, menor en otras de cera. Por ende, necesitan de mayor o menor tiempo de precalentamiento en el horno de desencerado. Pero hemos venido probando y probando y probando y probando y más o menos la, la receta que nos ha funcionado es la siguiente, ¿no? Estas son etapas de la temperatura en el horno de desencerado, ¿sí? Lo ponemos a subir a 3 grados por minuto hasta los 250 grados y lo mantenemos 10 minutos. Una vez que mantuvo 10 minutos, subimos la temperatura a 5 grados por minuto hasta 500 grados, ¿sí? Lo mantenemos 15 minutos y luego subimos 7 grados por minuto hasta 700 grados y lo mantenemos 10 minutos más. Finalmente, ya en la última etapa, lo llevamos a 9 grados por minuto, que es casi que lo más rápido que tiene el horno, en este caso el horno que usamos acá, el horno desencerado, hasta los 910 grados y lo mantenemos 10 minutos ya para inyectar. ¿Por qué tenemos que hacer estas etapas de mantenimiento entre, entre temperatura y temperatura? Porque las resinas calcinables, a diferencia de la cera, estas ebullen cuando están expuestas a temperatura. La cera automáticamente, si nosotros agarramos una cerita y la acercamos a una fuente de calor, ella se va a derretir automáticamente. Difícilmente vamos a poder acercarlo a la flama porque ella va a estar derretida. Pero si hacemos este mismo ejercicio con, con una resina calcinable, la de su preferencia, no va a pasar eso. En primera instancia sí se va a derretir, pero conforme lo vayamos acercando a la fuente de calor, ella va a empezar a hervir, va a empezar a ebullir. Y ahora se imaginan este proceso dentro de un anillo de revestimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, y se los digo con plena seguridad porque me pasó. Como la resina que utilizamos es una resina calcinable, en efecto va a quedar maravilloso, va a salir, pero la superficie de la misma va a ser demasiado rugosa, va a tener una eterna cantidad de poros. ¿Por qué? Porque el proceso de la resina empezó a hervir y empezó a corroer un poco la pared del anillo. Y esas pequeñas partículas de revestimiento van a quedar, en el mayor de los casos, atrapados dentro de la restauración de disilicato. Entonces yo, de verdad, prefiero curar en sano, como decimos acá, y poner a desencerar en etapas largas. Este programa dura más o menos 4 horas y media. Sí, pero es que la idea es trabajar más rápido. Sí, es cierto, es la idea, pero decía Napoleón, o a la final, no sé si lo decía Napoleón, díctame despacio que voy apurado. Vamos a hacer las cosas con calma. La idea es garantizar, ¿sí? el- la inyección, y no solo garantizar la inyección, porque tal vez va a salir con poros y con pedazos de revestimiento de dentro, y va a salir completa, pero la idea es garantizar una buena inyección. Si logramos esperar, lo podemos lograr. Pero bueno, igual, les voy a dar por allí un tip para cuando quieran de verdad con inmediatez hacer un caso y lo quieran meter a choque térmico, ¿sí? Cuando las restauraciones no tienen mucho espesor, o sea, en carillas va perfectamente. Va, no perfectamente, va bien. Mejor así, va bien. Porque igual se corre ese riesgo de que quede el revestimiento dentro de la restauración. Y cuando son espesores mínimos, sí es un problema, porque empezamos luego a arenar
Como la capa de silicato es tan delgada, vamos a llegar al yeso que va a estar dentro y va a perforar la restauración. Problema. Cuando yo no les recomiendo de verdad bajo ningún concepto con resinas calcinables, cuando las restauraciones tienen mucho espesor. En casos del sector posterior, que son molar, por ejemplo, mucho volumen, les recomiendo hacer los ciclos lentos de elevación de temperatura. Y si van a hacer choque térmico con resina calcinable, les recomiendo va a depender también de los yesos que estén utilizando. Por lo general, la media entre los yesos que permiten meterlo a choque térmico están por ahí, una vez revestido, darles 18 minutos, de 15 a 18 minutos de espera, retirar de los anillos de silicona y meterlos a... Sí, yo les recomiendo hacerlo con el horno a temperatura ambiente, porque el anillo ya está ligeramente caliente y se pueden ir subiendo, pues, subiéndolo más rápido les va a durar por ahí unos 20 minutos más o menos, que por supuesto que es muchísimo tiempo y que estamos ahorrando, pero corremos ese riesgo, ¿no? El que ya les comento. Entonces, para hacer un pequeño repaso, para hacer un pequeño repaso, la capa de reacción no es un problema de los revestimientos que estemos utilizando, es un problema de cómo estamos anillando. Recordemos utilizar hilos de cera para canales de inyección de 3 milímetros y de mínimo 2.5. ¿Sí? Que la longitud sea mínimo 3 milímetros, máximo 8 milímetros. Por cada 0.75 gramos de cera, una pastilla para inyectar. No, que tengo 6 restauraciones y las 5 me pesan 0.75, 0.8 y le quiero poner una más y me queda una por fuera. Entonces, ¿qué hago? ¿Le hago más corto los bebederos? No. Lo que podemos hacer, y muchos de nosotros lo hemos hecho, con respecto a reutilizar el material, no es lo aconsejable. Al reutilizarlo, estamos sometiéndolo a un nuevo ciclo de cristalización, estamos derritiendo por segunda vez o por tercera vez ese material y lo vamos a inyectar. Entonces, primero, va a salir más translúcido, independientemente de la opacidad que hayan escogido. Segundo, va a reducir la resistencia flexural. Y tercero, no lo debemos hacer. ¿Cuándo sí? Para empujar, en este caso, en este supuesto caso, mejor dicho, de las 5 restauraciones, que una por fuera, para empujar y poder hacer una sola inyección. O sea, como para empujar el resto de la pastilla, podríamos hacerlo. Es cuando yo procuro la mayor parte del tiempo hacerlo. Sí, ahora, que si yo he reutilizado pastilla, sí, lo he hecho. ¿Que trato de evitarlo? Eso sí, trato de evitarlo. Avanzamos. Entonces, cada vez tenemos más casos como estos, ¿no? Eh, yo hace quizás un año, hace un año tenía uno o dos clientes que me enviaban impresiones digitales, pero hace unos 2 meses ya se van incorporando dos, tres más, entonces ahora tengo 5 y la tendencia va a ser siempre a crecer. Vamos a tener más casos con impresiones digitales cada vez, ¿sí? Y entonces, si vamos a trabajar con resinas calcinables, las directrices que les di van a ser las óptimas. Este caso fue diseñado por mi sobrino, que es mi colaborador en el laboratorio, se encarga de la parte digital, él se encarga de la parte del diseño y se encarga también del área de yesos, ¿no?
trabaja fabulosamente bien. Entonces tenemos ese diseño de 6 unidades, fueron eh, impresas en resina y fueron inyectadas. Y con un maquillaje bastante simple, bastante de pocos ciclos de maquillaje, tenemos un resultado bastante interesante. Este caso fue manejado 100% digital, desde la impresión hasta la finalización. ¿Sí? Recordemos que digital es un aliado para nuestro laboratorio, no es un reemplazo. eh, muchas casas que intentan vendernos sus sistemas de fresado, sus sistemas de escaneado, se saltan pequeño y diminuto paso, que es la mano del técnico. Para diseñar necesitamos una persona que esté capacitada para hacerlo. Lo puede hacer tanto el clínico como el técnico. Ya desde ahí no hay reemplazo. La enviamos a fresar, en el mejor de los casos. Una vez fresado, necesitamos de la mano del técnico para finalizar las restauraciones. Entonces, las tecnologías no han llegado a reemplazarnos, han llegado a colaborarnos y cada vez los software están mejorando y cada vez los mismos materiales están mejorando. Entonces, es un aliado estratégico buenísimo. Hay que saber emplearlo cuando sí y cuando no. Yo aún no, muy pocos son los casos que los manejamos así 100% digital, porque siento que hay algunas deficiencias en los software. Todavía hay mucho para mejorar. ¿Sí? Entonces, para comunicar color en casos de restauraciones monolíticas, por lo general cuando nos llega un caso de restauraciones monolíticas, son 6, 8, 10 restauraciones. Entonces, el desafío, que sigue siendo un desafío, poder integrar estas restauraciones monolíticas que se vean lo más natural posible. El desafío es igual ese, que se vea natural. Entonces, yo para comunicar color utilizo el siguiente setting, ¿sí? El ISO en 100, el diafragma en 22, la velocidad de obturación en 1/125 y el flash en 1/4. Para comunicar color yo no utilizo ningún tipo de, de modificador de luz. Llámese softbox, llámese rebotador, llámese livebox, el que quieran, no. Para comunicar color necesitamos el flash apuntando de manera perpendicular hacia el objetivo, sin ningún tipo de modificador de luz. La mejor manera de tomar fotos, de comunicar color con cámara reflex es utilizando un flash, un twin flash, no utilizar un ring flash, porque el ring flash focaliza la luz en un punto. El twin, como son dos flashes, lo pone ligeramente sobre el área de transición, dejándonos el plano medio del diente sin influencia de luz directa y dejándonos ver mejor el color. Recordemos que en el plano medio del diente es donde está la información del color. ¿Por qué? Cuando en el diente natural la dentina se configura, ¿cierto? Tenemos que en cervical hay mayor volumen de dentina y se va haciendo más delgada hacia incisal. Entonces, ¿qué pasa en el plano medio de los dientes? Hay un equilibrio entre la dentina y el esmalte, porque en el plano incisal hay mayor presencia de esmalte y en el plano cervical hay mayor presencia de dentina. En el plano medio hay un equilibrio y es allí donde está la información del color. Es por eso que muchas veces en las restauraciones, o perdón, en los dientes naturales vemos que esa zona tiene el valor ligeramente más alto. Y vemos también que en cervical es mucho más saturado porque la dentina es la que contiene la información del color.
Y en cervical hay mayor presencia de dentina, por ende se va a ver mayor saturación. En incisal hay menor presencia de dentina, por ende se ve más translúcido. Entonces necesitamos que nuestros objetivos, nuestros flashes, no influyan con luz directa en el plano medio del diente. Debemos tratar de que la luz sobe las áreas de transición de los dientes y podamos ver mejor el color. Ahora, las cámaras tienen estos balances de blancos, ¿no? Tiene automático, luz de día, sombra, nublado, etcétera, etcétera. Recomendación, siempre en personalizado. Siempre trabajemos con el balance de blancos en personalizado. ¿Cómo personalizar el balance de blancos? Bueno, esto va a depender mucho de la marca de, de cámara que estén utilizando, ¿no? Va a depender muchísimo de eso. Para Sony, una, una manera de poder personalizarlo, para Canon, para Nikon y así. ¿Sí? Las fotografías para comunicar color para restauraciones de 4, 6, 8 unidades, 10 unidades, debe ser muy sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, la imagen que tienen en el lado izquierdo de la pantalla está bastante bien tomada la foto. Podemos ver que las guías de color tienen que estar lo más paralelo al borde del diente posible, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos 3 guías de colores. Entonces ya allí, primero, el clínico tiene una duda. El paciente tiene otra duda, porque el paciente no sabe si es A2 o A1 y el clínico está sugiriendo hacer BL4. Llegan las fotografías al laboratorio y tenemos nosotros otra duda, porque ahora no sabemos qué es lo que quiere el clínico, qué es lo que quiere el paciente, y nosotros estamos pensando en otra cosa. Si tenemos dudas, lo mejor es tomar fotos de manera individual, como lo ven en el lado derecho de su pantalla. Una foto con la guía 1, otra con la guía 2 y otra con la guía BL4. ¿Sí? Ahora, existen estas eh, guías de sustratos, que son los Natural Dye, que están pensadas pues, para tomar el color a los substratos. Pero si no cuentan con estas guías en su clínica o no cuentan con estas guías en sus laboratorios, tranquilamente lo pueden hacer con su guía AD. Trabajar siempre con una guía, que la guía sea de la misma marca de la cerámica que esté utilizando su, su técnico. ¿Sí? Yo trabajo con la guía AD Shade de Ivoclar. Ahora, en la actualidad, tenemos softwares y muchas herramientas para poder medir color, para poder hacerlo de manera digital. Yo aún no estoy lo suficientemente entrenado y hasta no estarlo, de verdad que no... O sea, son software, pero espectaculares. Trabajan con tarjetas de balance calibradas. El sistema de Biomulation tiene unos filtros para polarizar las fotografías. Es una cosa maravillosa. Y es el futuro. Pero hasta no tener un entrenamiento y no poder entenderlo yo, me sigo manejando de la manera tradicional. Prefiero aún hacerlo así. Si yo les doy la posibilidad, por lo menos a los clínicos con los que trabajo dentro de mi ciudad, que puedan venir al laboratorio y poder tomar el color acá, sin ningún problema. Para mí es mejor y me gusta mucho esa interacción, primero con el paciente y segundo en la clínica. O sea, me gusta, cuando me invitan a estar presente en cementaciones, me gusta porque me ayuda a entender mejor cómo se comportan cada masa, cada tinte, cada cosa que puse en boca y ver si funciona o no. Yo hace unos 3 años más o menos, que empecé a trabajar restauraciones monolíticas, este, para maquillar el plano incisal, yo mezclaba un azul, un shade incisal 1, que es un azul,
con un pequeño porcentaje de negro en la foto y en la mano se veía muy bello, pero en boca se veía muy gris. Bajaba muchísimo, muchísimo el valor. Y yo lo venía haciendo de manera repetida y sentía que el resultado era muy bueno, porque en la fotografía se me veía muy bien, y en mano se veía muy bien. Hasta que empecé a tener esta experiencia con el clínico, y allí fue donde ya vi y encontré un problema. Y me tocó cambiar la estrategia. Por eso me gusta a mí, de verdad, si me dan la oportunidad de ir a una clínica a ver la cementación, me gusta eso porque estoy viendo qué funciona y qué no funciona, de qué manera puedo modificar el protocolo o la estrategia con la que estoy trabajando. Entonces, siempre para comunicar color, fotografías de manera individual, ¿sí? Con una guía, con una guía, con una guía. Igual, tampoco vamos a estar dudando en que si el color es A1 o S1, perdón, o S4. Si siempre van a ser 2 o 3 fotos, por lo general, para comunicar color. No necesitamos, creo que más. Para maquillar, trabajo con IPS y Bocolor. Ya lo llevo usando bastante tiempo y estoy obteniendo los resultados que estoy buscando. Entonces no encuentro la necesidad para poder decir, ah, no, mira, voy a cambiar de sistema. Con Ivocolor puedo maquillar tanto interno como externo. Maquillo restauraciones de baja, alta y media fusión. Y me funciona perfectamente. Entonces aquí les voy a compartir un poco un esquema de maquillaje con el que he venido trabajando estos últimos meses. No, ya años, ya años. Y de verdad que a mí bastante bien. Hago 3 ciclos de cocción y me va bastante bien, utilizando muy pocos tintes. Claro, hay casos un poco más complejos donde requerimos tal vez de alguna otra estrategia de mayor tinte, de enfocar o focalizar un poco más o marcar un poco más ciertos efectos, pero por lo general lo venimos haciendo de la siguiente manera, ¿sí? Para crear una zona de absorción, un efecto de absorción en el plano incisal, que les comentaba que antes yo mezclaba azul y negro, ahora no. Ahora mezclo Shade Incisal 1 con una esencia Basic Red, una esencia roja, para formar un violeta. ¿Por qué violeta? ¿Y por qué no el puro azul? Porque la boca tiene mucha influencia de rojo, en la lengua, en la encía. Entonces, ese efecto azul que nosotros vemos en los dientes naturales es un efecto opalescente. Y la opalescencia varía según la incidencia de la luz, ¿sí? A veces nos da sensaciones de colores cálidos, a veces sensaciones de colores fríos, pero esto depende de la luz. Entonces nosotros para crear un efecto visual de zona de absorción, me gusta mucho mezclar un poco de rojo y hacer este violeta, que de verdad queda una sensación bastante, bastante linda ahí en el borde. ¿Sí? En mesial y en distal sí le coloco el puro shade incisal 1, pero solo en mesial y en distal, porque es ahí donde hay muchas veces mayor paso de luz y tenemos más intensa esta zona azul en mesial y en distal. Lógicamente, para saturar utilizo los shades de dentina. Hay una variedad bien amplia de shades de dentina, ¿sí? Que se va a ajustar a cada color que vayamos a buscar, ¿no? Para los colores A, para los colores B, para los colores C, cada color tiene su shade. Y para crear como una zona de reflexión de luz, utilizo esencia crema. Fijo todos los maquillajes en 710 grados. ¿Cuántos ciclos de maquillaje puedo hacer? Los que necesite. En este caso, como son pocas esencias, lo hago generalmente en 2 ciclos o hasta 3 ciclos de maquillaje, más un ciclo de glaze en 820 grados. ¿Sí? Solo una vez yo voy a meter
las restauraciones a 820 grados al horno, ya con el glade final. Y hago un mantenimiento de 1 minuto aproximadamente. Sin miedo al éxito, no pasa nada con 820 grados. Nada. ¿Sí? Entonces, aquí están las restauraciones ya maquilladas. Ahí hay unas pelucitas para que vean que las fotografías no están editadas. Las dejé ahí a propósito. No, mentiras, me acabo de dar cuenta que están ahí. No hay ningún tipo de... Estas fotografías de ya un poco más para documentar, aquí se utilizo modificadores de luz, no, utilizo unos rebotadores ahí, para que me dé un poco de, me suavice un poco la superficie, ¿sí? Entonces tenemos de 2 a 22 restauraciones monolíticas maquilladas en IMA Express MT BL4, que se integró perfectamente con el color de los dientes naturales. No tenemos 13 y 23, ya son naturales, y podemos ver que no hay diferencia de valor. ¿Sí? Ya las restauraciones recién cementadas, ahí la papila todavía falta que se regenere, no hemos tomado fotografías actualizadas, pero quedó bastante bonito este caso. Y fue un caso muy desafiante porque la paciente es odontólogo, entonces se podrán imaginar eh, la presión que ella ejercía, ¿no? Sobre el clínico que la estaba tratando y sobre mí, porque es amiga mía. Pero el resultado de verdad fue muy bueno. Nunca descuidemos la morfología, la textura superficial, porque esto es parte del todo. No es solo el contorno del diente y pintura, no. Es textura, son planos, esto es parte del todo. Para esto, el mejor entrenamiento que yo les podría recomendar es la cera. En ser en todo lo que pasa. No, pero es que Raúl, ahora podemos diseñarlo y tal. Si ustedes toman cursos en encerado y si ustedes practican su encerado, van a mejorar incluso sus diseños. Garantizado. Garantizado. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte superior de la imagen podemos ver un prototipo digital impreso aprobado por el paciente. Mi pregunta es, ¿ese canino de plástico que está allí tiene forma de canino? Hasta donde mi entendimiento me llega, me ayuda a poder entender, no. Entonces, el problema del diseñador quizás puede ser que no entienda bien cómo está o cómo está configurado, cómo se forma un canino. Y lo que estamos haciendo es colocar dientes de una plantilla y poniéndolos en otra boca. ¿Sí? Importante de verdad personalizar esas restauraciones. Y esto se logra únicamente practicando encerado. ¿Sí? Entonces tenemos 8 restauraciones monolíticas maquilladas. Siempre trabajando con información de la papila. No pretendamos liberar los márgenes y trabajar sin información de la papila. Incluso cuando escaneamos modelos de yeso, hacemos un primer escaneado previo a liberar el margen y previo a individualizar las unidades. Y de allí ya con esa referencia del tejido empezamos a hacer el diseño. Aquí hay un modelo sólido con la papila. Por lo general trabajo mucho con modelos. Al modelo le coloco Gingifast y lo manejo de esta manera. Entonces esto fue el día de la prueba. ¿Sí? Imagínense, o sea, están probando las restauraciones y no tenemos triángulos negros en la papila.
¿Por qué? Porque todo el tiempo manejamos el caso con esa información de la papila. Entonces sabemos desde dónde, desde la punta de la papila empezaba el área de contacto. Y así manejamos mejor ese perfil de emergencia. Qué complicado que sería hacer lo mismo con un modelo que esté totalmente individualizado, totalmente detallado, y no tenemos esta información. Que monolítico maquillado no funciona, no, por supuesto que funciona bastante bien, perdón. Y funciona bastante bien. Sí, en este caso eran carillas mínimamente invasivas. No siempre, escúchenme, no siempre mínimamente invasivo es lo mejor. Muchas veces mínimamente invasivo resulta ser mínimamente morfológico y nos limitan. Entonces es importante comunicar a tiempo si necesitamos más espacio para poder elaborar una restauración. Sobre todo si son sustratos desfavorables o si son pacientes demasiado exigentes. ¿Sí? A veces quieren que nosotros hagamos magia, pero somos técnicos dentales, somos magos y tenemos esas limitaciones que luego, por esas limitaciones, las expectativas del trabajo son muy altas las que tenían, enviamos el caso y ¡fum! Bajan las expectativas y dicen, oh, no, no era lo que esperaba. Por supuesto que no era lo que esperaba, porque estaba trabajando con muchas limitaciones. ¿Sí? Lo que les comentaba sobre los modelos de trabajo, nos tomamos de verdad el tiempo y la dedicación para que el 100% de nuestros modelos o de los modelos que salen de acá del laboratorio sean con información del tejido. ¿Sí? Todos los modelos con los que trabajamos son como estos, trabajamos siempre, no me gusta trabajar con yesos o con resinas grises perdón, en el caso de los yesos amarillos, rosados, verdes, siempre trato de trabajar con yesos blancos o hay un yeso con el que estamos trabajando últimamente que es un yeso gris, pero un gris muy claro, ¿sí? Primero, para que no afecte la estética general del modelo y segundo, para que cuando esté maquillando o esté estratificando, el yeso no influya y me baje o me suba el valor o me modifique el croma, ¿sí? Trabajo siempre con yesos un poco más neutrales. ¿Por qué, la, ¿Por qué les hacía tanto hincapié en trabajar con información de la papila para hacer un correcto manejo del perfil de emergencia? ¿Sí? Ahí estaba, la primera imagen era el modelo de yeso con el Gingifast. Aquí está la del día de la prueba en seco, de la prueba, no, prueba en húmedo. Se cementó, se fue, el paciente estaba muy contenta, regresó a las 2 semanas y la papila estaba totalmente regenerada. Y esto gracias a un correcto manejo del perfil de emergencia desde la elaboración del modelo de trabajo, desde allí. ¿Sí? Entonces, ¿toma tiempo hacerlo? Sí, toma tiempo hacerlo. Tenemos que hacerlo, mi recomendación de verdad es hacerlo. La mejor, si vamos a encerar restauraciones, pueden hacerlo con el yeso aún, antes de individualizarlo, pueden hacer el primer encerado y así tienen ya un boceto del perfil de emergencia. Luego de eso pueden individualizarlo y les va a ir mucho mejor. ¿Sí? Igual, yo lo hago de esta forma, pero luego lo trabajo luego individualizo y le inyecto un GFAS para poder mejorar sobre todo el tema de las áreas de reflexión, porque la configuración del diente, la forma general del diente también depende de la forma de la papila. Entonces, todo el tiempo me gusta estarla viendo para poder modificarlo y poder trabajar según la necesidad que tengamos, ¿no? Ya para ir finalizando, les muestro este último caso. Esta era la situación inicial del paciente, un paciente de edad adulta. Y lo que les decía de analizar el perfil, un poco el perfil del paciente, ¿no? Eh, este paciente adulto se sometió a ortodoncia
y se mejoró ortodoncia, tratamiento periodontal, y mejoraron como que el aspecto general de la función al paciente. Entonces, este perfil de paciente, por eso les decía yo que es importante conocer mediante fotografías del paciente, y si pueden, y si tienen la oportunidad de poder verlo y verlo interactuar con el clínico, es mucho mejor. Porque este paciente es un paciente adulto, pero quería un cambio general en su imagen. Él quería verse mucho, mucho mejor, perdón, mucho, mucho más joven. Entonces, este paciente no calificaba para hacer restauraciones monolíticas en circonio. Teníamos que hacer restauraciones monolíticas, y les digo monolíticas porque él buscaba que el color final de la restauración sea de un valor alto, sea un color luminoso, sea blanco, ¿sí? Entonces, eh, no, perdón, mejor dicho, debemos entender que los colores bleach son el nuevo A2, por lo menos aquí en Ecuador, o hablando de manera más individual, en el laboratorio, de 10 casos que recibimos, 8 son bleach. Y los que no son bleach son A1. Entonces, tenemos que entender esto de aquí, ¿sí? Y resolvimos, ¿no? Carillas monolíticas maquilladas. A propósito, dejamos esas recesiones, trabajé con un color luminoso, pero lo hice, lo hice con una pastilla de mediana translucidez para que tenga influencia del sustrato y no sea tan blanco, ¿sí? La situación inicial del paciente, bueno, no, esta no es la inicial, esta es ya después de la ortodoncia y después de haber mejorado el tejido y después de haber mejorado muchas situaciones generales, ¿sí? Y la situación final del paciente. Entonces, es muy interesante, como les decía, conocer el perfil del paciente, porque en la fotografía que tienen de su lado derecho vemos que él se pinta un poquito el pelo, entonces él busca la manera de verse mucho más juvenil y se logró con unas restauraciones de alto valor, ¿sí? Con una forma mucho más, unos contornos mucho más marcados, una forma mucho más joven, ¿no? Entonces se dejó la barba ahí y está muchísimo mejor, nuestro querido amigo Freddy. Este caso lo manejé aquí en la ciudad de Guayaquil con el doctor Javier Lema, que fue de verdad un caso que me gustó mucho por todo, o sea, por todo lo que había pasado el paciente para poder llegar a las restauraciones. O sea, difícilmente encontramos pacientes que estén dispuestos a colaborar con un tratamiento de ortodoncia. Y la ortodoncia debería ser el primer plan de tratamiento antes de pensar en algún tipo de restauración. Pensar siempre en el bienestar del paciente, pensar siempre